¿Qué tal? Bienvenida, bienvenido a QSR Lab, el laboratorio en las redes sociales donde aprenderás a hacer investigación social. Este video es el primero de una serie de 5 donde vamos a ver los 5 elementos de la investigación social cualitativa. En este video nos vamos a centrar en la formulación de las preguntas de investigación. Para ello vamos a ver algunas de sus características y vamos a empezar con la primera. Haz preguntas de investigación abiertas. No hagas preguntas de investigación que se respondan con un sí o con un no. Haz preguntas de investigación, por ejemplo, ¿de qué manera podemos explicar o interpretar este fenómeno? ¿Por qué una situación genera otra? ¿Qué factores favorecen u obstaculizan este fenómeno? ¿O cómo es que el fenómeno X sucede de determinada manera? Esa es la forma en que te recomiendo que hagas tus preguntas de investigación, de manera abierta. También es importante que consideres hacer preguntas de investigación jerarquizadas, que tengas una batería de preguntas, que no solo tengas una pregunta, sino que tengas varias preguntas, pero que las ordenes, que tengas una pregunta central y algunas preguntas secundarias. ¿Cuál es la relación que existe entre la pregunta central y las preguntas secundarias? Bueno, pues a la hora que tú respondas las preguntas secundarias es que vas a aportar evidencia que te permitirá responder tu pregunta central. Esa es la relación que hay entre la pregunta central y las preguntas secundarias. Otro elemento a considerar a la hora de hacer tus preguntas de investigación es la diferencia que hay entre las preguntas descriptivas y las preguntas analíticas. ¿Qué es esto de una pregunta descriptiva? Vamos a ver que las preguntas descriptivas implican centrar nuestro foco de atención en un fenómeno. Un ejemplo para hacer una pregunta de investigación descriptiva sería ¿cómo o por qué ocurre el fenómeno X? ¿Qué características tiene este fenómeno? ¿Bajo qué situaciones ocurre? Y, por ejemplo, la tercera pregunta de investigación secundaria, si estamos siguiendo esta tipología de una pregunta descriptiva, sería ¿con qué otros fenómenos se relaciona? Esta tercera pregunta nos lleva a la otra forma de hacer preguntas, a las preguntas analíticas. Estas preguntas analíticas en donde ya estoy poniendo en relación el fenómeno con algunos otros fenómenos o con algunos factores. Y así, por ejemplo, una pregunta de investigación central analítica sería, ¿qué relación existe entre el fenómeno X y los factores A, B y C? Y sus preguntas de investigación secundarias sería, ¿bajo qué circunstancias ocurren A, B y C? ¿Qué relación hay entre los factores A, B y C? ¿Y qué otros factores influyen en el fenómeno X? Vamos a ver esto en un par de ejemplos. Vamos a ver un ejemplo de una pregunta de investigación descriptiva si es que yo estuviera haciendo o realizando una investigación sobre la participación ciudadana o más bien sobre la falta de participación ciudadana. Ahí mi pregunta central sería, ¿por qué hay desinterés ciudadano? Y mis preguntas secundarias serían, ¿cómo podemos caracterizar el desinterés ciudadano? ¿Bajo qué situaciones o condiciones ocurre? ¿Y con qué otros fenómenos se relaciona este desinterés ciudadano? Esta última pregunta de investigación me lleva a lo que veíamos hace un rato sobre las preguntas analíticas, en donde ya estoy poniendo en relación un fenómeno con otros más, un fenómeno con algunos factores. Y aquí en el caso o en el ejemplo que estamos poniendo sobre una pregunta de investigación analítica, sería la pregunta central, ¿qué relación hay entre el desinterés ciudadano y la falta de información, la existencia de espacios de participación e incidencia y la desconfianza institucional? Y las preguntas de investigación secundarias serían, ¿qué hace que no haya información, espacios de participación y confianza institucional? ¿Cómo se relaciona la falta de información con la inexistencia de espacios participativos y de incidencia y la desconfianza institucional? ¿Y qué otros factores influyen en el desinterés ciudadano? Esta última pregunta, la de qué otros factores influyen en el desinterés ciudadano, nos llevan o nos remiten a considerar otros factores que nosotros no habíamos considerado de manera a priori. Eso implica pensar en categorías emergentes. Eso, la distinción entre categorías emergentes y categorías analíticas
basadas en la literatura lo vamos a ver en otro video. Por el momento, entonces, vamos a quedarnos con esta distinción entre la enunciación de preguntas descriptivas y preguntas analíticas. Ahora, vamos a ver otra de las características para considerar a la hora de hacer nuestras preguntas de investigación. Y eso tiene que ver con que la pregunta de investigación implica poner en relación mi realidad empírica con una reflexión teórica. A partir o a la hora de que yo estoy realizando o formulando mis preguntas de investigación, es que le estoy preguntando a esa realidad que está allá afuera ciertas interrogantes que se basan o que emergen de mi reflexión teórica. Entonces, con mi pregunta de investigación y a partir de las cuales yo estoy construyendo mi problema de investigación, es que yo pongo en relación la realidad que está allá afuera y sobre la cual quiero construir evidencia empírica para interpretar y para describir, y también es que yo estoy poniendo en relación una reflexión teórica al respecto. Ahora, otro de los componentes que quisiera resaltar en esta presentación tiene que ver con la diferencia entre las preguntas de investigación y las preguntas de trabajo. Esto es muy importante porque a veces no somos conscientes de esta diferenciación y muchas veces nos preguntamos o hacemos preguntas de investigación cuando en realidad lo que estamos haciendo son preguntas de trabajo. Y bueno, vamos a ver cuáles son las características de esas preguntas de trabajo. Las preguntas de trabajo las realizamos en el proceso de nuestra investigación, ya sea cuando estamos revisando la literatura, cuando estamos analizando el estado del conocimiento o cuando nosotros mismos estamos construyendo nuestro modelo analítico, o también cuando ya estamos haciendo la indagación empírica, cuando estamos realizando nuestro trabajo de campo, cuando estamos realizando la indagación documental. Entonces, estas preguntas de trabajo me sirven a mí para mantener una vigilancia epistemológica y una vigilancia metodológica. Esta vigilancia epistemológica implica más o menos irme preguntando sobre los resultados que muestran otros estudios, sobre los conceptos que yo no he considerado, pero que esos estudios sí consideran, y sobre las decisiones epistemológicas que yo tomo para considerar ciertos conceptos y no otros. También me sirven entonces estas preguntas de trabajo para mantener una vigilancia metodológica a lo largo de todo mi proceso de construcción de conocimiento empírico. Si es que yo realizo o reviso encuestas o yo las realizo, si realizo sondeos, si voy a hacer entrevistas, si voy a hacer observación, qué posibilidades tengo para hacerlas, quiénes van a integrar mi muestra, en fin, todas estas preguntas que yo me hago a lo largo de este proceso de investigación son las preguntas de trabajo y esas son muy diferentes a las preguntas de investigación. Entonces, bueno, en suma, con esto, lo que te queremos remarcar en este video es lo siguiente. Nunca hagas preguntas de investigación cerradas. Siempre haz preguntas de investigación abiertas, ya sea descriptivas o analíticas. No tengas demasiadas preguntas. Ten algunas preguntas y siempre jerarquízalas en una pregunta central y varias preguntas secundarias. Empieza con preguntas descriptivas si es que tú estás iniciando en el tema, si es que tú estás iniciando en torno a ese campo de conocimiento. Si ya has realizado otras investigaciones previas, entonces puedes hacer preguntas más analíticas, preguntas donde se relacionen o se pongan en relación varios fenómenos. Pero si no, concéntrate en la descripción de un fenómeno. También otro de los elementos que tienes que considerar es comparar tus preguntas de investigación con tus preguntas de trabajo para que no las mezcles. Y finalmente, ten a la mano tu batería de preguntas. Eso es muy importante porque las preguntas se van a ir modificando conforme vas avanzando en el proceso de investigación. La pregunta que planteas inicialmente seguramente se va a transformar a lo largo del proceso de investigación. Entonces es importante que tengas estas preguntas a la mano para que puedas
irlas modificando y para que no pierdas la brújula, porque recuerda que las preguntas de investigación son la brújula de tu proceso. Pues espero que esta presentación te haya servido y te recomiendo que sigas viendo los otros videos de la serie de los 5 elementos de la investigación y también los videos de otras series y de otras listas de reproducción aquí en QSR Lab. Y recuerda que QSR Lab es el laboratorio en las redes sociales donde aprenderás a hacer investigación social. Hasta la próxima.